Saludos profesores y profesoras, bienvenidos. Gracias por venir a conocer la nueva serie de español de SM, Sabia Español de séptimo a grado 12. Soy María Mercedes Grau, les doy la bienvenida a nombre de mis compañeros. Saben que siempre estamos pendientes de sus escuelas, cada cual sabe quién es el representante que los visita, así que se comunican con esa persona si tienen cualquier duda acerca de lo que les presenté hoy. Brevemente les voy a contar que nuestra serie está enfocada en un estudiante que ya está acostumbrado a estar trabajando en lo digital, que navega la web, que tiene que estar preparado para continuar trabajando de esta manera o en lo híbrido también o en lo presencial, igual que el profesor. Y gracias a la investigación que llevamos a cabo, que fue muy articulada, anterior a lo que ha sucedido, pero que nos dio las claves para seguir trabajando en lo que vamos a trabajar de ahora en adelante, valga la redundancia, en las escuelas a partir del año que viene. Tuvimos 4 grupos focales con la participación de 20 escuelas. Y esa fue la parte cualitativa. La parte cuantitativa de esta investigación fueron 56 entrevistas que hicimos en distintas escuelas. Y no contentos con esto, tuvimos también un grupo que validó muchas de las propuestas, sugerencias, peticiones de los maestros que entrevistamos en los grupos focales o en las entrevistas en las escuelas. La gran mayoría de esos maestros nos contaba que apreciaban enormemente que siguiéramos trabajando con la Academia Puertorriqueña de la Lengua Española, y durante esta nueva serie estamos trabajando con ellos. Ya es la tercera serie que trabajamos en colaboración con la Academia. Esta vez tenemos 2 asesoras, la doctora María Inés Castro y la doctora María Concepción Hernández Conchita. Ellas trabajaron con nosotros desde el principio de la planificación y haciendo las modificaciones que hicimos en las partes de gramática y ortografía para que, según nos solicitaron en los grupos vocales, ustedes no tuvieran que ir saltando de capítulo en capítulo para poder trabajar con destrezas o conceptos de gramática o ortografía que se podían trabajar juntos, y eso lo vamos a ver un poquito después. Entre los resultados de la investigación vimos que validaban muchísimo todos los que eran usuarios de SM, que no fueron todos los que entrevistamos, que diéramos énfasis a la estrategia de dirección de comprensión lectora, que fuéramos bien cuidadosos con el trabajo con la comprensión y entrando mucho en lo que son los distintos tipos de texto. Que incorporáramos el cuaderno de vocabulario. Los que usan nuestra serie saben que el cuaderno de vocabulario viene a la par con el texto, pero esas palabras se trabajan aparte. Pues ahora, tanto desde la serie de elemental y ahora en la de intermedia y superior, hemos encontrado maneras para integrar ese cuaderno a lo que son los textos. Y la otra petición que se repitió, que reagrupáramos los temas de lengua, quiere decir ortografía y gramática, y así van a ver lo que hicimos con esa reagrupación de temas que les va a encantar. Encontramos que los maestros tenían razón, que había temas de gramática que se podían trabajar juntos en capítulos, y identificamos 63 destrezas o juntes que podíamos trabajar en conjunto. Y para que vean por grado, hicimos como 10.5 uniones de destrezas, y les doy un ejemplo de algunas de las destrezas o conceptos que se unieron en el libro de séptimo grado. Por ejemplo, hay una sola sección que trabaja con pronombres personales, otros pronombres, el adjetivo cualificativo y sus grados. Y en el último punto leen oraciones simples y compuestas, las oraciones adjetivales y subordinadas. Todo eso se va a trabajar en una sola sección que va a tener más páginas. Y también entonces en el cuaderno de práctica vamos a tener igual de cantidad de páginas para trabajar cada uno de esos conceptos. Es decir, no vamos a tener que brincar tanto de capítulos. Quiere decir que la sección de gramática o la de ortografía que vaya en ese capítulo va a ser más corta. Y en ese grupo focales también se identificaron otras cosas. Se conversó abiertamente sobre los cambios al examen de entrada a la universidad, y van a ver cómo tradujimos esas propuestas de los maestros en los libros, y se validó muchísimo la incorporación de videos de autores que ustedes siempre andan buscando por ahí para que los estudiantes conozcan un poco más de esos autores que se presentan en los libros. Pues aprovecho para comentarles cuáles son los cambios en nuestra propuesta de SM Aprendizaje.
Primero que nada, recuerden, SM Aprendizaje tiene versión web, pero tiene también una versión que es una aplicación que usted puede descargar todos los contenidos, es decir, tener su libro digital y en el caso del maestro, su guía en su computadora. Y ese es el simbolito que veíamos ahí de los 3 libritos de colores. Pero ¿qué hemos hecho en esta nueva propuesta de SM Aprendizaje? Pues miren, tenemos ahora una herramienta de corrección. Usted va a tener, sí, el examen que SM le propone, pero hay una herramienta que autocorrige ese examen. Y usted también la puede utilizar para hacer exámenes usted con autocorrección. Le tiene que poner las claves, eso sí, pero ya de entrada, lo que no pasaba antes, que usted tenía que corregir el examen, ahora ese examen que le proponemos tiene corrección. Seguimos con la autoevaluación del capítulo que muchos maestros desconocían y estudiantes que existe. Esa autoevaluación tiene corrección y hay un sistema para que el estudiante se la entregue a usted. Van a haber lecturas grabadas de textos literarios por capítulo. Eso a estas alturas de la edad de los estudiantes que ustedes tienen también es pertinente, porque entonces ellos pues quizás están en su cuarto, ahora que estudian desde la casa, y ponen el audio de la lectura y la escuchan y la leen a la misma vez. Podemos desde la propia herramienta de SM Aprendizaje entrar a registrarnos o a conectarnos a Zoom, a Teams o a Google Classroom. Usted va a tener un visor en la parte de su perfil en la que puede entrar directamente a su cuenta de cualquiera de estas 3 plataformas. La herramienta de construcción de actividades interactivas, profesores, tienen que sacarle el jugo. Sigue presente. Cada vez que tengamos talleres de SM Aprendizaje, la vamos a trabajar un poco más para que ustedes la conozcan mejor y la puedan colocar con los libros del estudiante y hacerle más divertida y más llamativa el trabajo en la web. En la guía, el amplio material que hay en la guía, vamos a tener prontuario, van a tener alineación curricular, el desglose de las destrezas trabajadas, recomendaciones específicas para trabajar la comprensión lectora, que sabemos que hay veces que necesitamos un empujoncito por ese lado, más trabajo con las definiciones del cuaderno de vocabulario, estrategias también que se recomiendan en la guía para abordar los contenidos, enlaces con lo que se llaman los códigos QR para que sea más fácil también encontrar. Si recomendamos un enlace en la web, usted puede utilizar los códigos QR para encontrarlos fácilmente. Y también, obviamente, las respuestas de los exámenes, el cuaderno de vocabulario, los cuadernos, siempre lo encuentran ahí en la guía web. Eso no cambia. Siempre nuestra propuesta ha sido súper potente en ese sentido. Vamos a tener también en la conexión de SM Aprendizaje lo que le comentábamos, los videos de los autores. Son videos de autores puertorriqueños, jóvenes, a veces hablan sobre su obra, la selección literaria que hay en ese capítulo, a veces hablan sobre el género que se trabaja en ese capítulo. Y con eso tenemos también una entrada buenísima porque nuestros estudiantes realmente necesitan un poco de conexión con esa persona que es la que les habla en frío desde ese texto, pero es una persona real. ¿Cómo son los libros de 7 a 9º grado? Vamos a mostrar un poco las portadas de estos libros. Son unas portadas ilustradas. Aquellos de ustedes que son coordinadores de materia y han visto los libros de Sabia K6, ven ahora que hemos seguido una línea de desarrollo con la ilustración de las portadas y cada una de esas ilustraciones corresponde a un texto que aparece en el libro, ¿verdad? Por ejemplo, la portada de 7º grado retrata a Julia de Burgos desde uno de los versos o poemas seleccionados en ese texto. Les comento cómo son entonces los libros. Aquí ya vemos una apertura de un libro de 7º grado, mucho color, vistosa, algunas tienen, casi todas son fotografías. En este caso también pertenece a un libro de 7º grado y vemos una apertura muy organizada que, profesor, aunque estemos trabajando a distancia, aunque los estudiantes estén conectados todos a la web, necesitamos un orden de trabajo para la clase, una facilidad para nosotros dar esa clase. Y se plantean los temas del capítulo y ya también algo que nos pidieron los profesores, cómo integrar las palabras de vocabulario a la sección desde el texto. Esa palabrita que ven marcada en azul ahí en esa apertura es una palabra que pertenece al cuaderno de vocabulario y ya van a ver cómo vamos en el capítulo, les voy a ir contando cómo más aparece. Siempre trabajamos con los valores, ustedes saben que SM
trabaja los valores de forma integrada y no los vamos a dejar de lado. Van a ver que dentro del capítulo hay preguntas sobre los valores y ustedes van a poder ya en estos niveles que los estudiantes están más grandes, tienen sus propias opiniones, hacer expresión oral, dar sus opiniones, hablar, comentar sobre lo que sienten y lo que creen. Y eso son el trabajo con los valores. Fomenta mucho eso, además de las actividades de competencia comunicativa. Siempre vamos a tener calces en estas aperturas y cuando vayamos a las aperturas de los libros de los mayores, vamos a ver unos calces mucho más extensos con más información. ¿Qué hicimos para la lectura de los textos literarios en estos niveles? Pues miren, tenemos más dirección a la hora de leer. Por eso estamos respondiendo a que necesitamos trabajar con la comprensión lectora aún en estos niveles. Tenemos siempre comentarios sobre el autor, un dato curioso que podemos tener sobre cualquier autor que aparece aquí. En este caso hay 2 textos que podemos comparar en una sola página. Tenemos unos apuntes para el estudiante que se llaman mientras lee, para que identifique las partes que caracterizan o lo que caracteriza a cada texto, en este caso el tipo de rima. También tenemos el trabajo con las palabras de vocabulario, que siempre es clásico, pero hemos añadido preguntas para ir acompañando a ese estudiante mientras lee, dándole claves para decirle a qué tienes que estar pendiente para que compartas o para que comprendas totalmente ese texto. Y aquí tenemos la ilustración de apertura del libro de séptimo, pues aquí en detalle, ¿verdad? A doble página. Hemos hecho mucho esfuerzo porque muchas de nuestras páginas estén ilustradas de esta manera para llamar la atención de los alumnos. En el después de leer, que es la comprensión, hemos crecido mucho, hemos trabajado mucho más fortaleciendo la propuesta de vocabulario, no solo la del programa, sino del trabajo del vocabulario con la lectura. Siempre va a haber una actividad dedicada a ese vocabulario de la lectura. No se queda perdido y definido marcado dentro de las páginas. Y en actividades a lo mejor sueltas, va a haber siempre una destacada para ese y luego se va a trabajar en conjunto con las palabras de vocabulario del programa de vocabulario que van a estar en azul. Todos los capítulos van a tener al menos 2 llamadas a trabajo con la web, actividades definidas para que hagan memes, podcast, distintas actividades que ellos ya las hacen normalmente con usted, pero van a estar sugeridas. Eso le ayuda a usted en la planificación. Y seguimos por aquí, vamos rapidito. También en el después de leer, el trabajo con la competencia comunicativa va a estar marcada y lo que le comentaba, siempre el trabajo con el cuaderno de vocabulario. Se introdujeron varias palabras dentro del capítulo, se ponen aquí y esas palabras van a aparecer en el capítulo del programa de vocabulario. Pero lo chévere es que tienen además un texto en el que van a practicar esas palabras que está relacionado con el tema del capítulo. Así que añadimos otro tipo de texto a las lecturas del capítulo para entonces salir al vocabulario. Mucho trabajo que han hecho nuestros editores y realmente se nota. Y en la sección de comprensión lectora que sigue después de leer, continuamos trabajando los detalles de la comprensión lectora. En este caso, los hechos y las opiniones se los vamos a ir trabajando para que ese estudiante que ya está un poco más grande y va a seguir hasta grado 12, siga afinando esas destrezas de trabajo con la comprensión lectora. Todos los capítulos tienen las secciones de léxico, ortografía, gramática y redacción, pero quiero enfocarme en séptimo grado en mencionar la sección de repaso, que siempre va a estar, igual va a estar en grado de 10 a 12, y en esa sección de repaso también vamos a tener la otra actividad que es de conjunción, ¿verdad? Estamos trabajando ahora juntas las palabras de vocabulario del cuaderno y las palabras del texto. Y la otra actividad que es para la web o para destrezas de tecnología. ¿Qué más contiene? También tiene talleres para trabajar, también tiene las pruebas estandarizadas en 7 y 8. Aquí hay un ejemplo. Y también tiene talleres para mejorar la redacción. Estos son propuestas directas de las maestras y los maestros que participaron en nuestros grupos focales. Aquí les vamos detalladamente, pero vamos entonces a pasar a la propuesta de 10-12, que quiero que vean cómo crece. Las portadas, una selección de portadas muy bella. La de décimo, pues yo creo que se pueden identificar con Fuente Ovejuna.
la de 11 es La Charca y la de 12 es un texto, un ensayo de Rosa Montero sobre Frida Kahlo. Y ya vamos a ver cómo esta apertura de estos niveles crece para ese estudiante un poco más adulto que ya necesita un contexto social y cultural con una apertura que demuestra una obra que pertenece a esa época, con un texto literario y un amplio calce que lo localiza en el tiempo en que se produce esa literatura que va a estudiar. Y obviamente seguimos trabajando con el valor porque no lo vamos a dejar aunque estén en cuarto año. El contexto literario es súper importante para continuar con lo que proponemos desde el inicio, una obra de arte que transmite las características del momento social o artístico que se está viviendo, y en ese contexto literario también para entender lo que leerás, que le va a dar un extracto de las lecturas que va a tener ahí. Y continuamos entonces con una propuesta mucho más lucida, en que hay mucha ilustración a doble página. El estudiante va a tener muchísimo gusto en ver estas páginas. Están siempre las preguntas a los lados, las preguntas de apoyo del mientras lees también, para que esté pendiente a detalles de ese tipo de texto. Y también cada vez que tengamos los videos de autor avisados con un icono que va a aparecer ahí, usted puede ir a ese Mi Aprendizaje para buscar el video de ese autor. En las secciones de gramática y ortografía, los que les contaba ahorita, y están todas, léxico, redacción, todas esas, vamos a tener las lecciones que están desde séptimo, todas esas destrezas o conceptos juntos. En este caso, la preposición con su correspondiente práctica, la conjunción con su correspondiente práctica y la interjección. Una sección mucho más larga, pero usted quiere decir que ya no me tuve que ir a capítulos distintos para trabajar estos tres conceptos que yo usualmente los trabajaba unidos. Esto lo trabajamos con los expertos de la Academia Puertorriqueña de la Lengua Española también. ¿Y qué más tiene esta propuesta de undécimo a duodécimo grado? El texto no literario lo tenemos que seguir trabajando. Sabemos que en esos textos no literarios es que nos tenemos que concentrar mucho, porque tenemos un estudiante que va a interactuar con un mundo en el que la literatura quizás no esté tan presente, aunque sea un buen lector, ¿verdad? Y le guste leer literatura, va a estar trabajando con infografía y distintos tipos de texto. Así que tenemos ejemplos de trabajo desde los más pequeños hasta los más grandes. Vamos graduando el trabajo con esos tipos de texto para que el estudiante lo pueda ir entendiendo y descomponiendo según su nivel. Y para un estudiante de este nivel, la infografía pues se ha encontrado con ella a través de toda su vida como estudiante y se seguirá encontrando con ella a través de su vida como adulto. También en estas secciones tenemos trabajo con el vocabulario. Importante, el repaso para la prueba de admisión a la universidad. Hemos trabajado bien directamente con esta área y hemos logrado unos repasos que van a preparar verdaderamente al estudiante para enfrentarse a esa prueba. Fíjense para que vean las partes, cómo están puestas las instrucciones. Ustedes, profesores de 11 y de 12, que están acostumbrados a trabajar con estos repasos, miren cómo están puestas las instrucciones, que se parecen mucho a las pruebas de lectura en estas pruebas. Y quiero que miren un momentito también el tipo de preguntas. Por eso se las sacamos aquí. La voz narrativa del cuento está en la persona, ¿verdad? Primera persona. Este tipo de preguntas se hace en el análisis literario, ¿verdad? De las obras, y a veces nuestros estudiantes no es que no lo sepan contestar, pero no conocen muy bien el tipo de pregunta que se hace en estos exámenes. Garantizamos que con los repasos que van a tener para las pruebas estandarizadas desde elemental hasta grado 12, van a tener muchos mejores resultados en esta prueba de admisión a la universidad. Y esta práctica se replica en el cuaderno. Importante que los cuadernos van a tener más práctica. Talleres de investigación para estos estudiantes que son mayores ya, que tienen que saber cómo escribir una monografía, un ensayo, que puedan investigar libremente en la web siguiendo las reglas realmente, ¿verdad? Para hacerlo. Y la propuesta, les cuento de verdad, está la guía, el cuaderno con mucha más práctica, también con práctica extra de los exámenes de entrada a la universidad y de los exámenes de las pruebas estandarizadas.
Y esta es nuestra propuesta, profesores. Contempla la parte digital con SM Aprendizaje. Tiene su libro digital que se descarga a través de la aplicación, el cuaderno de vocabulario, el cuaderno de trabajo, el libro impreso y todo lo que hemos creado para ustedes siguiendo lo que nos contaron en estos grupos focales que llevamos a cabo y que tomamos muy en serio. Les agradezco mucho que estuvieran hoy y cualquier pregunta, pues ustedes saben a quién se dirigen. Estoy muy contenta de que hayan estado con nosotros. Muchas gracias.